Esto es Notivisión, la noticia en su exacta dimensión. Decenas de autos con familiares de los 9 asesinados en Sonora van llegando al lugar donde hoy empiezan sus funerales. Hay mucha tristeza y también indignación contra el gobierno mexicano, al que le piden mano dura contra el crimen organizado. Raúl Torres está en Bavispe, la localidad donde ocurrió la masacre. Raúl, buenas tardes. Entre el dolor y la tragedia, hoy comienzan los funerales de las 3 madres y de los 6 menores que perdieron la vida en este ataque del pasado lunes. Te saludo desde Bavispe, aquí en Sonora. Y justamente como parte de los funerales llegaron en caravana decenas y decenas
de familiares, de gente que forma parte de la comunidad de los mormones y que son parte de la familia Levarón. Llegaron, por supuesto, a acompañarlos desde distintos lugares del estado vecino de Chihuahua. Vamos a ver un momento de esta llegada que fue impresionante. Y justamente está por comenzar una misa en memoria de Dana, de sus hijos Trevor y Rogan, quienes después serán sepultados aquí mismo. Más tarde habrá otra misa, esta será en memoria de Ronita, de sus 4 hijos, y de Cristina, quienes el día de mañana serán llevados al municipio de Galeana para ser sepultados. Para todas las víctimas, aquí mismo se construyeron los ataúdes justamente para sepultarlos, pero como te decía, aquí además de dolor, también hay mucho enojo y por eso algunos dicen que podrían armarse para defenderse de la delincuencia. Vamos a escuchar a Julián Levarón, uno de los líderes de la comunidad. Vivimos en una parte donde los criminales trampan a sus anchas y la autoridad no defiende ni a mujeres y niños. Estos criminales que no tienen madre le abrieron fuego a mujeres y niños con premeditación y con pues una brutalidad inimaginable. Y finalmente, como una luz de esperanza, ayer Tyler, el padre de la pequeña Faith de 7 meses, publicó estas fotografías en las que aparece sonriendo, cargando a su bebé. Esta pequeña que sobrevivió cuando su madre Cristina la escondió en el piso de la camioneta en la que viajaban. Ellos mismos están pidiendo donativos justamente para poder llevar a cabo los funerales. Termino con esta imagen de esperanza de la pequeña Faith y regreso contigo. Un milagro esa bebita Faith. Gracias, Raúl. Blanca en un comunicado asegurando que esta es parte de una obsesión desquiciada de los demócratas por adelantar con un proceso que es ilegítimo de juicio político. Trágico, muy lamentable lo que ocurrió con la familia Levarón. Bueno, pues ya fue el sepelio de Dana, Trevor y Rogan Levarón. Raíces norteamericanas y hay mucha indignación de determinados grupos en la Unión Americana. Y bueno, ya sabe usted que aquí primero se dice que no y luego se dice que sí. Duro y difícil. Y luego pues Donald Trump hoy por la mañana, no, ayer, justificó, o sea, se colgó del problema de los Levarón, se colgó del asunto para decir al electorado, porque él está en plena campaña, para decir que
así con un rostro así de que, para que entiendan y comprendan la falta que hace el muro. ¿Qué chicas tiene que ver el muro con esto? Pero bueno, el señor Donald Trump se colgó de esto, ¿verdad? Ya sabe usted, en estos casos, las cosas son así. Más adelante le vamos a tener lo relacionado con las trampas y los más de 800 huesos de mamut localizados en Tultepec, Estado de México, la capital de la pirotecnia. Están que no caben de contentos en Tultepec con motivo de esta localización, de este hallazgo, porque dicen que lo que localizaron fueron dos trampas de las cuales no hay otras en todo el mundo. Es una situación única. Más adelante les vamos a tener esto de Tultepec, acá en el Estado de México, y los mamuts. Ahora van a ser los mamuts de Tultepec. Al rato yo creo que van a ser un equipo de fútbol que se llame los mamuts de Tultepec. En fin, a lo mejor abren un bar por ahí que se llame los mamuts. Ya sabe usted cómo se manejan las cosas en nuestro país. Y entrando en información, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en ruta de enviar una carta al gobierno del presidente de Francia, Emmanuel Macron, requiriendo que ese país se disculpe con México por la intervención francesa y por la instalación del gobierno monárquico de Maximiliano de Habsburgo en el siglo XIX. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema, que ya están en contacto con personajes clave que estarían preparando tal misiva, la cual se escribiría en una lógica similar a la que inspiró la carta enviada por el presidente López Obrador a España, requiriendo una disculpa por la conquista y para el caso que le hicieron. Bueno, pero ahora va con Francia. Una disculpa por Maximiliano, por Carlota, que todavía no estaba loca, la invasión francesa, la intervención francesa, donde Porfirio Díaz, de veras que se la rifó, en fin. A fin de preparar el terreno para la redacción y envío de la carta, el gobierno ha nombrado a la joven Erika Coral Rubalcaba González como nueva consejera de Asuntos Culturales de la Embajada de México en Francia. De acuerdo con las fuentes, la joven nombrada hace aproximadamente 3 meses no tiene... de acuerdo con las fuentes, la joven nombrada hace aproximadamente ya 3 meses no tiene experiencia sobre la materia diplomático-cultural. Y su nombramiento fue una verdadera sorpresa para el embajador mexicano Juan Manuel Gómez Robledo, quien no tenía conocimiento de ello ni habría sido consultado al respecto. Las fuentes señalan que Erika Coral Rubalcaba González habría sido nombrada por intervención directa de Beatriz Gutiérrez Müller, dada su relación de amistad con la familia directa de la Nobel diplomática, especialmente con el escritor Eusebio Rubalcaba, que murió en 2017 dejando viuda a María del Coral González Rendón.
Debo decirles que Beatriz Gutiérrez Müller pues es la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues de hecho la propia esposa del presidente López Obrador ha hecho pública esa cercanía. El año pasado tuiteó tras el fallecimiento del poeta y ensayista. Melómano, además, Eusebio Rubalcaba fue un político autor de poemas, cuentos, novelas y ensayos. Ahora la librería del Fondo de Cultura Económica del Faro de Oriente lleva su nombre. Excelente homenaje a esta figura literaria de México. Un problema adicional sería de nepotismo, porque María del Coral González Rendón es titular de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación del gobierno de AMLO. Y ahora la hija que tuvo con Eusebio, Erika Coral, es oficialmente la consejera de Asuntos Culturales de la Embajada de México en Francia. Así aparece ya en el directorio oficial de esa misión diplomática. Sin tener ninguna experiencia ni en la diplomacia ni en asuntos culturales. El presidente ya prepara el debate sobre la intervención francesa en el siglo XIX. Ayer en la conferencia matutina apuntó que ningún país, ningún gobierno, ninguna hegemonía tiene el derecho de intervenir en la vida de otra nación. Y recalcó que las invasiones deben pasar al basurero de la historia. Fíjense, pero bueno, hubo una intervención. Si la memoria no me traiciona, no me engaña, la intervención francesa del siglo XIX terminó con la derrota de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que era el francés. Recordemos la batalla del 5 de mayo, donde los indios le han puesto una santa madrina al ejército francés, que hasta Napoleón decía, pero ¿cómo es posible que nos hayan ganado? Pero ya estaba por ahí Maximiliano, y Maximiliano, bueno, pues ya estaba desesperado por la situación de que él se dijo engañado por quienes lo habían traído de Miramar, donde no tenía ninguna posibilidad de llegar a la corona, pero bueno, a Maximiliano también lo fusilaron. Entonces, ¿qué quieren pedir? Que le pidan disculpas. Posiblemente el presidente de Francia le conteste al señor presidente López Obrador: si usted quiere una disculpa, pero pues si nuestro ejército perdió, luego fusilaron a Maximiliano, luego Carlota se volvió loca. En fin, son las cosas que suceden con la historia. Son las cosas que ocurren con la historia y bueno, pues ni modo, ¿no? Eso es lo que se estima, que las ventas online cierren el año con un crecimiento de 39%, aunque apenas representan cerca de 2% del total del comercio del país, dijo Jorge Quiroga, director general de la consultora Todo Retail.
El incremento en compras por internet se debe a que es una tendencia que se está poniendo de moda. Los jóvenes de entre 28 y 30 años, que ya tienen dinero y tienen tarjetas, recurren a las compras online, porque es más cómodo. Rodrigo Barrientos, director general de TID Innovation Technology, dijo que el reto de comercio online es aumentar la oferta, pues hay más personas comprando que empresas vendiendo. Bueno, pues 505,000 millones de pesos fue el valor del comercio en línea en 2018. 27% crecieron el año pasado. ¿Y sabía usted que México es una potencia en materia de propiedad intelectual? Pues ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto al otorgamiento de marcas y patentes, superando a Chile, Colombia y Argentina. Al cierre de 2018, México sumó un total de 8.921 patentes otorgadas, superando a los 8 principales países de la región, ubicándose solo por debajo de Brasil, que registró 9.966 patentes de acuerdo con el World Intellectual Property Organization. En términos de marcas, el país registró 111.707, colocándose también en el segundo lugar de la región, superado por Brasil. Y notas cortas. Recuerden que más adelante tenemos lo de los mamuts de Tultepec. Lo de los mamuts. Hay un comercial, ¿verdad? Mamut. Sí, ya no lo he escuchado, pero sí me acuerdo de ese comercial. Los mamuts de Tultepec. La Cámara de los Comunes eligió ayer al laborista Lipsan Hoyle como nuevo presidente, que asumirá el papel de arbitrar la siguiente fase legislativa de la prolongada lucha del país por el Brexit. Hoyle fue elegido por 325 votos frente a los 213 que recibió también el laborista Chris Bryant. Esto en la Cámara de los Comunes. Mientras tanto, en Holanda, un incendio destruyó una iglesia de 1877. Más de 150 años. La iglesia de Nuestra Señora en la aldea holandesa de Hoodmade quedó destruida por un incendio que provocó el derrumbe total del techo y una torre, por lo que esta parroquia, construida en 1877, ya no se puede salvar. Las autoridades alertaron a los residentes de cerrar sus puertas y no acercarse a la zona. Esto en Holanda. Mientras tanto, la policía de Hong Kong detuvo ayer a un hombre que apuñaló a 2 personas y le mordió la oreja a otra durante las protestas del fin de semana, y también a 2 hombres que lo atacaron a él. El incidente tuvo lugar luego de que la policía irrumpiera un centro comercial de la ciudad. Esto en Hong Kong. Y manifestantes cerraron carreteras importantes en el Líbano, paralizando al país mientras se agrava la crisis en torno a la formación de un nuevo gobierno. Los inconformes piden la dimisión no solo del primer ministro y su gabinete, sino también de todos los dirigentes sin excepción, incluido el presidente Michel Aoun, el cual la semana pasada hizo promesas y concesiones que parecen
no haber satisfecho a los protestantes. No, pues a quién le va a gustar que anden en campaña, hagan promesas, o ya en el poder hagan promesas y luego no cumplan, ¿verdad? No, y me estoy refiriendo al Líbano. No vayan a pensar que estoy atacando a alguien que le gusta hacer eso, ¿no? Luego piden prórroga, ¿no? Ay, Dios mío. Santo Señor de Chalma. En Alemania, el diputado de origen turco, Cem Özdemir, recibió un correo electrónico firmado: División de Armas Nucleares, rama alemana de un grupúsculo clasificado peligroso, en el que se le advierte que esta es una lista de personalidades a ejecutar. La ecologista Claudia Roth recibió otro igual. Son amenazas de neonazis. Y bueno, en Bolivia, en La Paz, los protestantes sociales se agravan. Las protestas sociales en Bolivia se agravan a medida que se acerca el límite del ultimátum que el líder de los movilizados le dio al presidente Evo Morales para que renuncie. En tanto, el helicóptero que trasladaba al presidente Morales aterrizó de emergencia por una falla mecánica del rotor de cola, que se presentó al despegar en un poblado andino, aunque sin consecuencias para el mandatario, informó la Fuerza Aérea Boliviana. El mandatario rechazó renunciar y acusó a opositores de gestar un golpe de Estado para derrocarlo. Ahí sí, para que vean, ahí sí puede haber un golpe de Estado. Ahí sí. No en otros lugares, por favor, hombre, como un golpe de Estado. Bueno, repito. El mandatario, Evo Morales, rechazó renunciar y acusó a opositores de gestar un golpe de Estado. Vamos a resistir y estoy seguro de que el pueblo está organizándolo, dijo en una entrevista. Tras la pausa por la festividad religiosa de Todos los Santos, las protestas callejeras regresaron a las principales ciudades, aunque no se reportaron choques con fuerzas del orden o entre grupos afines y opositores al mandatario. Las protestas se extienden a ciudades más que pequeñas, con cortes y barricadas callejeras. A medida que el conflicto se prolonga, las manifestaciones comenzaron tras las elecciones del 20 de octubre. Ocurrió algo muy curioso. No sé, como que esa historia yo ya la viví antes. Fíjense. El 20 de octubre hubo elecciones en Bolivia. ¿Y se acuerdan ustedes cuando se cayó el sistema aquí en México? Bueno, pues una cosa idéntica ocurrió en Bolivia. Evo Morales iba perdiendo, pero se cayó el sistema. Y en esa caída se puso un madrazo de tal profundidad que cuando regresó el sistema, Evo Morales ya estaba a la cabeza y había rebasado por mucho las cifras. Mientras tanto, el gobierno de Bolivia expresó su confianza absoluta en las Fuerzas Armadas. Ante la crisis político-electoral, Bolivia volvió a un acuerdo con una firma alemana para la creación de una empresa mixta
que industrialice litio. Pues eso fue lo que pasó en Bolivia. ¿Qué horas tenemos, mi productor? 5:42. 5:42. Vamos a escuchar nuestro tema musical de hoy, que es Corazón de Neón. Corazón de Neón, un tema padre de veras. Vamos a escucharlo, porque no sé qué me recuerda cuando dice la ciudad donde vivo. Vamos a escucharlo. La ciudad
Corazón de León. Corazón de León. Bien, buen tema. Buen tema, ya pasado, ya tiene sus añitos este tema. Pero bueno. Y como les decía yo en un principio, en Tultepec se encontraron, bueno, según la información que tengo aquí, más de 800 huesos de mamut en 2 trampas. Vamos a verlo, vamos a ver estas imágenes y regreso con ustedes. En este lugar originalmente se iba a construir un relleno sanitario, pero por diversas razones suspendió esa obra y el municipio decidió ya no terminarla. Cuando se hizo una primera visita se encontró que en los perfiles norte, sur y poniente de este lugar se veían varios restos de mamut. Nos encontramos en el extremo norte del municipio de Tultepec, en la zona ejidal de San Antonio Xahuent, que es uno de los pueblos de este municipio. Dentro de la Cuenca de México es la zona noroeste de la cuenca, y aquí es una planicie muy extensa actualmente, pero en la antigüedad fue parte del lago de Xaltocan en su extremo poniente. En el caso específico de la excavación que estamos realizando, ahí se nota que fue una época de hace aproximadamente 15.000 años, en donde fue el máximo glacial. Estos cambios climáticos ocasionaron que mucha del agua de todo el mundo se concentrara en los polos y en las altas montañas. El nivel del mar y muchas zonas se volvieron más secas. Este fue el caso de la Cuenca de México. Y se nota cómo el lago de Xaltocan bajó de nivel y su fondo quedó expuesto en forma de una llanura muy grande. Y ahí es en donde aprovecharon los cazadores recolectores para excavar las trampas en el fondo de lo que había sido el lago. Toda esta capa agrietada que en este lugar hace ese cambio, y después sigue una capa muy compacta que es la que tiene los restos de los mamuts. Este corte de casi 90 grados no es natural, es en donde se nota que los cazadores excavaron las trampas. En general las capas son horizontales, se ven arcillas del fondo del lago, cenizas volcánicas intercaladas entre esas capas, pero en 2 secciones se notó que había unos cortes verticales de casi 1,70 m de altura. Había una interrupción en las capas horizontales. Al tener casi 90 grados esos cortes, esto se ve que no es una formación natural, porque en lo natural las arcillas se acomodan a 45 grados, pero no a 90. Esto indicaba que al parecer podían ser cortes artificiales, y esto con el paso del tiempo en la excavación se comprobó que se trata de 2 trampas excavadas por los cazadores recolectores. Los restos de mamut se encuentran en el fondo de las mismas. En la sección 1 y 2 en conjunto se han identificado restos de 8 mamuts, y en la sección 3 hasta ahorita restos de 6 mamuts. Y se nota que son 2 trampas diferentes, separadas aproximadamente 40 metros una de la otra. Esto nos estaría hablando de que no
son dos trampas aisladas, sino todo un conjunto en línea que debió ser muy bien planeado por los cazadores y recolectores y que en cierta manera es lógico, porque si al haber bajado el nivel del lago de Xaltocan quedó expuesta a una planicie muy grande, si tuvieran solo una o dos trampas, se requería de mucho trabajo para arriar a un mamut y que no al último momento se desviara en otra dirección. Entonces sería invertir mucho esfuerzo que no fructificaría. En cambio, teniendo una línea de trampas, si el mamut no caía en una, tenía la opción de dirigirlo a otra o a otra más. Entonces también todo ese gran esfuerzo debió ser utilizado durante muchos años, por eso la cantidad de restos de mamut. Gobierno de México. Pues muy interesante, muy completo este video del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahora, bueno, pues tendrá que protegerse toda esa zona, tendrán que bardear, poner láminas, en fin, proteger esto que es único en el mundo. Según he escuchado yo, en ninguna parte del mundo existe una zona como esta, con trampas, en donde hay restos óseos de 14 mamuts. Esto en la zona de San Antonio Xahuento, con una historia de 15,000 años. Algo realmente muy interesante. Y bueno, vamos a esperar que esto se siga informando sobre los resultados de estos hallazgos allá en Tultepec, que está a escasos 15 minutos de donde estamos transmitiendo. Amigos, pues yo les quiero agradecer a ustedes el favor de su atención para con Notivisión, invitándolos para que nos acompañen mañana a las 5 de la tarde en Narraciones y Leyendas y después nuestro acostumbrado programa Viva la Música. Un agradecimiento a nuestro productor Ramsés Parra Raigosa y Leonardo Antonio Hernández Aguilar.